Etimológicamente la palabra fascismo viene del italiano fascio, que viene a significar azo manojo, desprendiéndose un significado de cúmulo o grupo, en una clara intención de resaltar cohesión y unidad. El fascismo fue una de las respuestas políticas que surgieron en Europa en el período de entreguerras. Tras la Primera Guerra Mundial se producen una serie de cambios sociales, económicos, políticos y territoriales, que de alguna manera, contribuyen a la radicalización del pensamiento político. La extrema violencia, el nacionalismo, la alta militarización de los estados, la mayor participación política de la ciudadanía, y el movimiento obrero, que llegaría a su máxima expresión durante la revolución bolchevique, representan el caldo de cultivo idóneo para el nacimiento de esta nueva ideología. Aunque pueda interpretarse como algo irracional desde el prisma de un ciudadano del siglo XXI, el fascismo fue acogido por un gran número de europeos como una idea revolucionaria, moderna y con mayor proyección de futuro que la propia democracia, siendo considerado por las clases acomodadas como un posible freno natural a las aspiraciones emergentes de la izquierda. El fascismo promovía una instauración de partido único, siendo el eje central el Estado, el cual debía ejercer una enorme influencia en todos los aspectos de la nación. Para conquistar esta idea, era necesario un episodio revolucionario. Dentro de la lógica fascista la revolución era necesaria, ya que la sociedad occidental había desembocado en un estado decadente provocado por el liberalismo y las democracias. En política económica, el fascismo veía necesario la combinación de un sistema industrial y agrícola, y la aplicación de medidas de nacionalización y control estatal de la banca y la producción. Analizando el ideario económico fascista, podríamos llegar a la conclusión de que era una corriente ideológica anticapitalista, pero a diferencia de las tesis revolucionarias de izquierda, el fascismo, si bien se oponía al capital y la especulación financiera, no pretendía erradicarlo, sino subordinarlo a la nación. La violencia era algo necesario para la consecución y el mantenimiento de un Estado fascista, siendo clave para este propósito una población altamente disciplinada, que desembocaría en la militarización de la propia sociedad, y la exaltación de la virilidad, la cual relegaría a la mujer a un segundo plano y la ubicaría simplemente al cuidado del hogar. La estética y escenografía fascista recogería la bandera, los símbolos nacionales, los himnos, los desfiles y el culto al líder, convirtiéndose en una ideología muy atractiva para los jóvenes y aquella población que estaba directamente relacionada con la disciplina militar. Hablar del fascismo como un pensamiento homogéneo representa un terrible error, ya que cada país lo asimiló bajo sus particularidades concretas, dándose una mezcla, en mayor o menor medida, de nacionalismo, corporativismo y socialismo. Sí, habéis oído bien, he dicho socialismo. Alemania creó su propio híbrido entre socialismo y nacionalismo dando origen al nacionalsocialismo. En Italia, el fascismo se entendió como una fusión del nacionalismo y el corporativismo, tratando de controlar un fuerte auge de movimientos socialistas, y España, que es el país protagonista de este vídeo, tuvo su propia forma de entender el fascismo, como veremos a continuación. España fue la última de las grandes naciones europeas en generar un movimiento fascista propio, hecho que consiguió aislarlo en cierta manera de los grandes conflictos europeos, pero en contrapartida, hizo que el fascismo se instalase en el país con mayor virulencia. España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero a pesar de ello sufre las consecuencias del conflicto, ya que la neutralidad facilita que algunos empresarios se enriquezcan exportando productos a las naciones en conflicto, y este hecho, origina una gran escasez, una subida de precios y una inflación desbocada. La situación a partir de 1916 se vuelve muy inestable y los sucesivos gobiernos fracasan a la hora de reconducir la economía, originando que la oposición política y social crezca y muchos ciudadanos comiencen a identificarse con las causas que originaron la Revolución Rusa. La oligarquía y algunos ciudadanos particulares, temiendo un estallido revolucionario de izquierdas, patrocinaron diversos grupos y buscaron la instauración de un modelo autoritario que garantizase la defensa y el mantenimiento del orden público. Algunos de estos grupos ultrapatrióticos se inspirarían en el fascismo italiano, pero sin llegar a ser puramente fascistas, por lo que lo más apropiado podría ser catalogarlos como grupos protofascistas. La Liga Patriótica Española, del heredano Ramón Sales Amenós, surge en la Barcelona de 1919 con la idea de contrarrestar la campaña de reivindicación autonómica catalana del 18 y el 19. Su modelo de acción pasaba por mediante la violencia, limpiar las calles de Barcelona de separatistas.
El recorrido de esta asociación sería bastante corto, pasando el propio Sales Amenós posteriormente a engrosar los Sindicatos Libres, que fue una organización sindical obrera ligada a la patronal, formada para luchar contra el movimiento obrero y acusada de practicar la lucha armada. El Somatén, creado por la burguesía y las autoridades y viendo la luz nuevamente en Barcelona, fue una asociación creada para defender el orden público, la propiedad y los valores católicos, frente a las consideradas por ellos mismos como amenazas revolucionarias. Su planteamiento residía en crear una especie de milicia que sería movilizada en momentos puntuales, actuando contra la amenaza considerada y disolviéndose hasta una nueva amenaza. Dentro de las filas del Somatén, mayoritariamente cohabitaban conservadores y católicos. A diferencia de la Liga Patriótica Española, el Somatén sí que tuvo cierto éxito en enfrentarse a los huelguistas y su entorno, incluso la idea se popularizó en el resto del país, aunque en Cataluña los militares encabezados por Severiano Martínez Anido y Miguel Arlogui llevaron a cabo una durísima represión que sofocó las revueltas, e hizo prácticamente innecesaria las acciones del Somatén. El Somatén apoyó el golpe de estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923, llegando el dictador más adelante a constituir el conocido Somatén Nacional, que no dejaba de ser una fuerza auxiliar del ejército para el mantenimiento del orden. El siguiente grupo, conocido como La Traza, nace una vez más en Barcelona en marzo de 1923 y surge con una clara intención de emular al fascismo italiano. Detrás de este grupo se situaban varios capitanes y tenientes de la guarnición de Barcelona, encabezados por Alberto Ardanaz. En julio del 23 publican un manifiesto en el que acusan a los políticos y caciques de haber arruinado física y moralmente a España y se definen como una unión patriótica de ciudadanos españoles de buena voluntad, haciendo un llamamiento a los ciudadanos de la misma condición, a unirse a ellos en pro de la recuperación y engrandecimiento de la patria en peligro. Buscando músculo ciudadano incluso se acercaron a la CNT sindicato anarquista, pero lógicamente este acercamiento no obtuvo ningún fruto. Con el golpe de estado del 13 de septiembre de 1923 de Miguel Primo de Rivera, La Traza aspira a convertirse en la fuerza vertebradora del apoyo ciudadano al régimen. Adaptan su nombre primero a Partido Somatenista Civil Español, y posteriormente a Federación Cívico Somatenista usando como emblema un fascio sobre el mapa de España. Varios historiadores coinciden en que el propio régimen iría forzando a La Traza a no hacer exhibiciones tan explícitas sobre las simpatías hacia el régimen italiano y sustituyéndolas por referencias nacionales, ya que la dictadura de Primo de Rivera pretendía evitar el mimetismo con el fascismo de Mussolini, para no levantar los recelos de otras naciones europeas. En 1923 nace en Valladolid una organización conocida como Unión Patriótica Castellana. Este grupo engloba una serie de asociaciones católicas y agrarias, y serían lideradas por el religioso Ángel Herrera Oria. Se definen como una asociación de apoyo civil al nuevo régimen de Primo de Rivera, aunque lógicamente, lo que pretendían era influir en el propio régimen, de ahí que tuviesen cierta rivalidad con La Traza. Propugnaban un modelo de Estado centralista, antidemocrático, corporativista y defensor de los valores cristianos, llegando incluso a señalar que el fascismo no era la solución a los problemas de España, por lo que en su autoanálisis no se veía a sí misma como una organización de corte fascista. Primo de Rivera pronto se decanta por la Unión Patriótica Castellana en contraposición a La Traza, y con la intención de agrupar a todas estas distintas asociaciones regionales, crea en 1924 una Unión Patriótica a nivel nacional, pasando ipso facto a estar a las órdenes de la dictadura. Primo de Rivera se dio cuenta de que la Unión Patriótica podía tener una función determinante a la hora de tener un apoyo organizado civil a su régimen, y a su vez, podía ser el caladero idóneo donde pescar un funcionariado fiel para las nuevas instituciones que pretendía crear. Con el paso de los años la Unión Patriótica se convertiría en el único partido político legal autorizado por el régimen. A partir de 1929, con la dictadura a la defensiva, la Unión Patriótica fue utilizada junto al Somatén en tareas de información y parapoliciales. A pesar de esto, la dictadura se derrumbaría en 1930. Muchos de sus miembros acabarían engrosando las filas de los nuevos partidos políticos que surgen más adelante, destacando el Partido Conservador Acción Popular y posteriormente la CEDA. Poco después de que Primo de Rivera abandonase España y se derrumbase su dictadura, en junio del año 30 se crea la Unión Monárquica Nacional, en la cual se pueden destacar a personalidades como Calvo Sotelo, que había sido ministro de Hacienda durante la dictadura, Yanguas Mesía, Ramiro de Maeztu, y el propio hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera.
Desde el principio se oponen a la vuelta del sistema de partidos, buscaron reforzar los poderes de Alfonso XIII en detrimento del Parlamento, y algunos miembros fueron más allá y pretendieron una dictadura antiliberal y corporativista, pero la falta de acuerdo dentro de la organización sumado a que no aglutinaron todos los sectores provenientes de la dictadura fueron capitales en su fracaso. El Partido Nacionalista Español fue fundado en 1930 por José María Albiñana, un médico valenciano que buscaba hacer frente a la oposición democrática republicana y socialista que no paraba de crecer tras la caída de la dictadura. Se definía a sí mismo como un partido de extrema derecha, ultrarreaccionario y tradicionalista pero no fascista, aunque sí que es cierto que tuvo algunos puntos en común con el futuro fascismo español. El partido publica un programa de 22 puntos en los que destacan ideas como el mantenimiento del orden social, duras sanciones a la prensa poco veraz, la nacionalización de la sanidad y la búsqueda de un proteccionismo económico agrario. Para conseguir sus fines se señaló que tanto la vía política como el uso de la violencia eran legítimos. Dentro de la corriente albiñanista, estaban convencidos de que existía un complot judaico-masónico contra España y estaban a favor de crear un clima de terror entre los adversarios políticos utilizando para ello la milicia del partido, conocida como los Legionarios de Albiñana y como la Partida de la Porra. Todos los grupos mencionados hasta ahora son esenciales para comprender cómo las diversas ideas del fascismo pululaban por España sin que ningún grupo las recogiese íntegramente en su seno, pero la irrupción de tres personajes concretos, sería vital para la creación del fascismo español como veremos en la segunda parte de este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y darle like si os ha gustado el vídeo.